Bien, ahora nos encontramos en el experimento número 2 de la práctica número 3, cuyo tema es el teorema de máxima transferencia de potencia MTP. Aquí podemos observar la figura 1, que presenta el diagrama esquemático del circuito en el que vamos a trabajar. Este experimento solo cuenta de un tema, que nos pide simular el circuito de la figura 1 en Multisim y realizar lo siguiente. Este tema está compuesto por tres literales. El literal A nos pide usar el teorema de máxima transferencia de potencia para determinar el valor de la resistencia de carga RL. Es decir, qué valor debe tener RL para poder tener la máxima transferencia de potencia. El literal B nos pide realizar las mediciones de voltaje, corriente y potencia de la resistencia de carga RL. Y el literal C nos pide realizar otras 10 variaciones del parámetro RL para poder graficar la curva de potencia versus resistencia. Estos datos serán 5 valores menores a RL y 5 valores mayores. Y la variación entre cada parámetro puede ser de 50 ohms. Para comenzar la práctica, debemos conocer en qué consiste el teorema de máxima transferencia de potencia. El teorema de máxima transferencia de potencia consiste en conocer cuál será la máxima potencia que va a transferir la resistencia de carga, que en este caso es nuestra resistencia RL, a todo el circuito. Este teorema trabaja en conjunto con el teorema de Thevenin, ya que el valor de la resistencia de carga RL debe ser igual al valor de la resistencia de Thevenin. Por ello, lo que vamos a hacer será encontrar el valor de la resistencia de Thevenin, que, recordando, es el valor de la resistencia equivalente que ven los nodos de la resistencia una vez que la extraemos del circuito. Entonces, para comenzar, nos vamos a dirigir a Multisim y simulamos el circuito de la figura 1. Ahora que nos encontramos en Multisim, vamos por los elementos y los unimos mediante cables. Bien, también le ponemos los respectivos valores a cada uno de los elementos. Ahora resolvamos el literal A, que nos pide que usemos el teorema de máxima transferencia de potencia para determinar el valor de la resistencia RL. Lo que haremos ahora será encontrar el voltaje de Thevenin, y la resistencia de Thevenin va a ser el valor de la resistencia de carga. Entonces hallemos el voltaje de Thevenin. Para ello desconectamos la resistencia de carga, la ponemos a un lado, y con el voltímetro vamos a hallar el voltaje del circuito abierto. Lo giramos y conectamos las puntas en donde estaba la resistencia de carga. Ejecutamos y vemos que el voltaje de Thevenin es 5.559 voltios y los anotamos. Habíamos dicho que eran 5.559 voltios. Para hallar la resistencia de Thevenin, lo que hay que hacer es cortocircuitar la fuente de voltaje. Entonces la quitamos y la reemplazamos por un corto y ejecutamos. Y anotamos los resultados. La resistencia de Thevenin nos dio 269.415 ohms. Y por el teorema de máxima transferencia de potencia
el valor de la resistencia de carga RL va a ser igual al valor de la resistencia de Thevenin, por lo que lo colocamos. Ahora hagamos el literal B, que nos pide realizar las mediciones de voltaje, corriente y potencia de la resistencia de carga RL, por lo que vamos a armar el equivalente de Thevenin y con el multímetro anotaremos los resultados. Bien, aquí ya tenemos el equivalente de Thevenin, que, recordando, consiste del voltaje de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin y en serie con la resistencia de carga, que por el teorema de máxima transferencia de potencia va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Ahora hagamos lo que nos pide el literal B, que es medir el voltaje que cae en la resistencia y la corriente que pasa por esta, y además su potencia. Entonces, vamos por el multímetro y tomemos su voltaje. Y simulamos. Y anotamos el voltaje. En esta resistencia caen 2.779 voltios. Para medir la corriente vamos a poner el multímetro en serie con la resistencia de carga. Lo colocamos y simulamos. Y anotamos los resultados. Vemos que la corriente es de 10.317 miliamperios. Y para obtener la potencia solo multiplicamos el voltaje por la corriente. Y con la calculadora obtenemos 28.67 milivatios. Ahora vamos con el literal C. Para el literal C hice una tablita en la cual vamos a colocar los voltajes de las resistencias, los valores de las resistencias y sus respectivas potencias, para poder conocer que el teorema de máxima transferencia de potencia se cumple. Entonces colocamos el valor de nuestra resistencia de carga, que es 269.415, y le vamos a agregar 5 valores más hacia arriba y 5 valores menos hacia abajo, saltándose entre 50 ohmios. Ahora hacemos lo mismo, pero ahora con los voltajes. El voltaje que cae en nuestra resistencia de carga habíamos dicho que es de 2.779 voltios. Y asimismo llenamos con los respectivos valores de cada voltaje de cada resistencia. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, tomemos la de 320 ohm y la reemplazaremos temporalmente para poder hallar su voltaje. Colocamos el multímetro en paralelo y medimos. Anotamos los resultados. Como vimos, en esa resistencia caen 3.018 voltios. Y este mismo procedimiento lo hacemos con el resto de valores. Como podemos observar en los datos, a medida que aumentamos el valor de la resistencia, también aumenta su voltaje. Quiere decir que el valor de la resistencia es directamente proporcional al valor de su caída de voltaje. Y con estos valores podemos hallar la potencia. Recordemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado
dividido para la resistencia. Ya la encontramos en la literal B y nos dio 28.67. Y con la fórmula vamos a hallar el resto de valores. Ahora ya tenemos todos los valores de las potencias. Y si nos basamos en la potencia de la carga, RL, podemos notar que es el valor máximo de potencia que puede tener, ya que si aumentamos el valor de la resistencia, vemos que la potencia va disminuyendo. Asimismo, cuando disminuimos el valor de la resistencia de carga, la potencia también va disminuyendo. Ahora, para ver la curva de potencia versus resistencia, nos tenemos que dirigir a Multisim. Una vez en Multisim nos ubicamos en el circuito equivalente de Thevenin que creamos y utilizaremos la herramienta Parameter Sweep para poder crear la gráfica de potencia versus resistencia. Para ello nos vamos al menú, le damos a Simulate y a Analysis and Simulation. En Parameter Sweep vamos a verificar que todos los parámetros indiquen a la resistencia de carga, nuestra resistencia RL. Y le decimos que la gráfica empiece desde la resistencia 20, de 20 ohmios, que es nuestra resistencia mínima, hasta una resistencia de 1 kilo ohmio, para poder visualizar mejor la gráfica. Y número de puntos le ponemos 50. En Output verificamos que la salida vaya a ser la potencia de la resistencia de carga. Le damos a guardar y simulamos. En efecto, nos aparece la gráfica de potencia versus resistencia. Analizando la gráfica, podemos ver que nuestra resistencia de carga RL da la máxima transferencia de potencia. Recordamos que nuestra resistencia tiene un valor de 269.415. Entonces nos ubicamos en 269, como por aquí, y podemos observar que da la máxima potencia, cuyo valor de potencia es de 28.67 milivatios. Y con esto se cumple el teorema de máxima transferencia de potencia. Y con el experimento número 2 damos por concluida la práctica número 3. Espero que el video le haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.